Senado de la República. Muchas gracias por atender a esta convocatoria. Muchísimas gracias al senador Ernesto Pérez Astorga y al Instituto Nacional de Salud Pública por haber sido quienes convocaron a esta conversación tan necesaria. Para no tomar mucho tiempo y empezar luego con lo que nos convocó aquí, quisiera dejarle la palabra al senador Ernesto Pérez Astorga, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, para que dé la bienvenida a esta mesa de conversación sobre comercio ilícito de productos de tabaco. Adelante, senador. Muchas gracias. Muy buenos días. Con el gusto de saludar a todas y todos aquellos que nos siguen por las redes sociales de este Senado de la República. Me permito dar inicio a este evento agradeciendo al Instituto Nacional de Salud Pública el ánimo y la decidida colaboración para llevar a cabo este evento. Asimismo, doy la bienvenida y agradezco la presencia de todos nuestros ponentes. Como ustedes saben, uno de los temas que mayor preocupación me generan y he abordado a través de la función legislativa desde varias perspectivas es el control del tabaco. Si bien sabemos que el impacto principal de este producto está en la salud de la población, la problemática se extiende a otras áreas. Este es el caso del comercio ilícito, lo cual implica afectaciones al erario a causa de la pérdida de ingresos, la gobernabilidad y la seguridad. Y tomando en cuenta que dicha preocupación se ha hecho presente en todas las discusiones que hemos sostenido en el Senado de la República, así como el objetivo de atender de manera integral el control del tabaco, consideré la necesidad de abrir este espacio de diálogo para que a través de la voz de los expertos del Instituto Nacional de Salud Pública y de investigadores e investigadoras expertas en el tema, construyamos una visión de lo que representa esta problemática para México. El mundo, pues, conociendo las alternativas que tenemos para ponerle fin. Actuaremos de manera certera. En lo que va de la legislatura en esta Cámara de Senadores, hemos avanzado favorablemente en medidas de prevención y reducción del consumo de un producto tan dañino como este. Así que no tengo duda que este ejercicio será de gran utilidad para legisladoras, legisladores, los equipos técnicos, así como autoridades y diversos sectores de la población. Por lo que deseo que este evento sea fructífero para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y creo que compartimos todos y todas aquí esa misma idea de poder tener toda la información disponible para atender esta otra arista del control de tabaco que representa el comercio ilícito. Vamos ahora a escuchar el mensaje del doctor Tonatiuh Barrientos, director del Centro de Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública. Adelante. Muchas gracias y muy buenos días a todas y a todos. Primero que nada, quisiera agradecer al Senado de la República la posibilidad de presentar el día de hoy la evidencia científica más relevante con la que contamos en relación al comercio ilícito de los productos del tabaco y desde luego en particular al senador Pérez Astorga, quien nos ha acompañado ya en varias ocasiones en este esfuerzo por mejorar el control y la regulación del tabaco. Pues bien, como ustedes saben, el consumo de tabaco sigue siendo y va a seguir siendo todavía por algunos años una de las principales causas de muerte y enfermedad en el mundo, y México, desde luego, no es la excepción. El consumo de tabaco es un problema tan grande de salud a nivel mundial que justamente dio lugar al Convenio Marco para el Control del Tabaco, impulsado por la OMS, que busca crear una articulación de política pública que ayude a reducir el consumo y el impacto que tiene este producto tan nocivo en la salud. Uno de los artículos del Convenio Marco del Control del Tabaco es justamente el artículo 15, y en ese artículo hay varias disposiciones relacionadas con el comercio ilícito
que terminaron siendo concretadas en el protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco de la OMS. Y justamente México ratificó el Convenio Marco para el Control del Tabaco desde el año 2004. Es decir, México reconoce la importancia del convenio y se ha unido desde luego a él y a todas las disposiciones que el convenio define y establece. Entonces, pues el día de hoy justamente vamos a platicar de comercio ilícito, vamos a platicar de las diferentes vías regulatorias, de las opciones que tenemos para poder reducirlo y controlarlo. Y desde luego quisiera puntualizar que esta es una parte, digamos, de todas las disposiciones que tiene el convenio. Es decir, cuando hablamos de control del tabaco tenemos que pensar de manera integral y no podemos dejar fuera algunos temas o algunos aspectos. Y creo que particularmente comercio ilícito es un aspecto que necesitamos atender de forma urgente. Hay varias razones para eso. La primera es que si el comercio ilícito no se regula, no se elimina, eso lo que significa es que vamos a tener más tabaco en más lugares y a un menor precio. Y digamos ya por la evidencia que tenemos de los últimos años, sabemos que todo eso significará mayor consumo y fomentar una epidemia que ya nos está costando muchas vidas. Además de eso, el comercio ilícito socava las políticas de salud pública. Digamos, por ejemplo, algunas de las disposiciones más importantes con las que contamos para el control del consumo, como pueden ser los impuestos o como pueden ser las advertencias sanitarias. Y por si esto fuera poco, el comercio ilícito además contribuye a financiar actividades criminales distintas, no solamente relacionadas con el tabaco. Entonces, desde luego que es una prioridad de salud pública el que este protocolo de comercio ilícito de productos de tabaco se pueda implementar, se pueda concretar de la mejor forma en nuestro país. A final de cuentas, como ustedes saben, el comercio en este momento es global y necesitamos de la cooperación y la coordinación internacional justamente para que sea lo más efectivo posible. Quisiera resaltar un aspecto importante y es que en México durante muchos años no tuvimos estimaciones de comercio ilícito más allá de aquellas que eran producidas por la misma industria tabacalera y que a menudo, digamos, se comunicaban o se divulgaban en el contexto de intentar desestimar medidas de control del tabaco muy importantes como los impuestos. Afortunadamente, en este momento ya tenemos estimaciones libres de conflicto de interés que han sido justamente lideradas por el Instituto Nacional de Salud Pública en colaboración con la Universidad Autónoma de Baja California Sur, la American Cancer Society, la Unión para la Tuberculosis y la OPS. Y la estimación que tenemos en este momento es que, digamos, de todo el mercado de tabaco, el 8.8% está siendo manejado desde esta perspectiva de comercio ilícito. Esta, desde luego, es una cifra importante, pero es menor que el 17% que había publicado la industria tabacalera. Bien, pienso que con esta cifra necesitamos, desde luego, impulsar las mejores estrategias para reducir el comercio ilícito. Y una cosa importante es que estas estrategias tienen que considerar, digamos, desde el momento de producción del tabaco, de la hoja del tabaco, hasta el momento en el cual se comercializa ya directamente al consumidor. Y eso implica que mantengamos un control de toda la cadena de suministro del producto de tabaco que requiere acciones legislativas, acciones normativas y acciones de regulación que son fundamentales para poder reducir el consumo. Bien, entonces me parece que la invitación, desde luego, es a adherirse a este protocolo, a mejorar la defensa de la legalidad, de mantener un control estricto de toda la cadena de suministro. Y precisamente el día de hoy vamos a tener a diversas y diversos ponentes que nos van a explicar cuáles son las mejores prácticas, las mejores políticas en el entorno nacional e internacional, digamos, como una forma de informar estas posibles acciones legislativas y regulatorias. Muchas gracias y muy buenos días. Muchísimas gracias, doctor Barrientos, y creo que nos deja
como varios puntos en la mesa para seguir reflexionando con las presentaciones que vienen a continuación. Y la primera de ellas es cómo este es un tema, un elemento, el comercio ilícito de productos de tabaco que está en el mundo entero, no es una situación global. Y para eso tenemos la participación de Carlos Guerrero de la Universidad de Illinois en Chicago, del proyecto Tobaconomics, para hablarnos sobre el comercio ilícito de productos de tabaco en el mundo, qué es y cómo se identifica. Adelante, Carlos, y gracias. Muchas gracias. ¿Ya pueden ver la presentación? Sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, senador Pérez Astorga, de mis compañeros y compañeros panelistas, y también muchos saludos a las personas que nos ven desde las plataformas. Efectivamente, voy a platicar sobre qué es el comercio ilícito y también cómo se identifica y algunos datos de comercio ilícito en el mundo. Entonces, vamos a comenzar por la definición de qué se entiende por comercio ilícito. Según el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, por comercio ilícito se entiende toda práctica o conducta prohibida por la ley relativa a la producción, envío, recepción, posesión, distribución, venta o compra, incluida toda práctica o conducta destinada a facilitar esa actividad. Y ahora, ¿cómo podemos identificar cuando estamos frente a la presencia de productos de tabaco que provienen del comercio ilícito? Estos productos o cigarros ilícitos se pueden identificar al no cumplir con toda la reglamentación total sobre ellos. Por ejemplo, en México tenemos la normatividad que está presente en la Ley General para el Control del Tabaco sobre pictogramas, las leyendas de advertencia, también el mensaje de para venta exclusiva en México. También el idioma deben estar en español, marbetes, o también podemos identificar a estos cigarros como comercio ilícito cuando no están presentes en listas de marcas registradas, por ejemplo, del Sistema de Administración Tributaria o de la COFEPRIS, o también cuando los precios son demasiado bajos, es decir, cuando no están pagando impuestos, ¿no? Esto me refiero, por ejemplo, a casos como el de Brasil, en el cual tienen un precio mínimo, entonces si en el mercado encontramos una cajetilla que tiene un precio menor al precio mínimo legal, bueno, entonces estamos frente a la presencia de un producto de tabaco proveniente del comercio ilícito. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del comercio ilícito de productos de tabaco? Cuando hay presencia del comercio ilícito, primero, como mencionó el doctor Tonatiuh Barrientos, en general se reducen los precios de los productos de tabaco. De esta manera se facilita el acceso a los adolescentes, porque en general los adolescentes son personas que tienen un menor ingreso disponible, entonces se les facilita el acceso para cumplirlos. Y también se evita cumplir con las advertencias sanitarias, que tienen toda una función de advertir a las personas sobre los daños a la salud que provocan los productos de tabaco. Entonces, al generar este contexto con menores precios y además con menores advertencias sanitarias, se favorece el incremento del consumo de tabaco, lo que a su vez tiene como consecuencia un incremento en la morbilidad, es decir, en las enfermedades ocasionadas para el consumo de tabaco. Hay muchas enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco, pero las principales son infarto agudo de miocardio, cáncer pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfermedades cerebrovasculares, pero insisto, hay muchas otras más. Y estas enfermedades a su vez generan mucha discapacidad y también mortalidad prematura. Estas condiciones en salud a su vez generan mayores costos entre los individuos, las familias y el sistema público de salud, lo cual también exacerba las inequidades en un país como el de nosotros. Paralelamente, sí. Perdón que te interrumpa. Tu presentación se ve como un poquito pequeña, entonces no sé si prefieres que la comparto desde acá en pantalla completa y me vas diciendo conforme Sí, quieras que te la... me gusta así. Entonces, déjame dejar de compartir. Listo, estabas en esa diapositiva, En esa ¿cierto? diapositiva, sí, en esa diapositiva. Adelante. No, en la anterior. La anterior, por favor, Adri.
Esa, justamente. Bueno, entonces decía que paralelamente a las consecuencias en incremento de consumo y de morbilidad, mortalidad y gastos en salud, el comercio ilícito daña las finanzas públicas porque se reduce la recaudación de impuestos relacionados con el consumo de tabaco. También el comercio ilícito se asocia con mayor corrupción y crimen. Y además también tenemos la pregunta de si los productos ilícitos son potencialmente más dañinos. Con esto no quiero decir que los productos legales no sean dañinos, es decir, cualquier nivel de consumo de productos de tabaco genera importantes daños a la salud, pero es posible que los productos provenientes de comercio ilícito sean inclusive más dañinos. Siguiente, por favor, Adri. Perfecto. Ahora, ¿cómo se cuantifica la penetración del comercio ilícito de productos de tabaco? Hay diversas metodologías, pero aquí les voy a hablar muy brevemente de tres de ellas. El primero es conocido como el análisis de brechas, en el cual se compara el consumo nacional estimado a partir de encuestas contra las ventas declaradas de productos de impuesto que pagan impuestos. Entonces, cuando comparamos la estimación del consumo total proveniente de las encuestas contra las ventas y vemos que hay una diferencia, bueno, esa es una estimación sobre la penetración del comercio ilícito. Otra de las metodologías es el de las encuestas de cajetillas vacías, en los cuales se recogen cajetillas vacías que están en la basura, en las calles, y entonces se comparan las características de las cajetillas con las características que deben tener conforme a la reglamentación y se identifica qué cajetillas provienen del comercio ilícito. Y finalmente, una tercera metodología es el de las encuestas de personas fumadoras y sus cajetillas, en donde a las personas que fuman se les pide que muestren las cajetillas que consumen y también se procede a identificar si las cajetillas son de venta legal o de comercio ilícito. Cada una de estas metodologías tiene sus pros y contras. Pero seguramente más adelante la doctora Belén Sáenz de Miera les hablará un poco sobre una estimación que llevaron a cabo en México utilizando estas metodologías. Siguiente, por favor. Bueno, como decía también el doctor Barrientos, usualmente la industria tabacalera utiliza el argumento del comercio ilícito para tratar de minar las políticas de control de tabaco y en particular el incremento a los impuestos asociados con estos productos. Es decir, ellos siempre mencionan que el incrementar los impuestos a productos de tabaco va a tener como consecuencia un incremento en el comercio ilícito. Entonces, aquí les muestro algunas estimaciones. Esta lista no es para nada exhaustiva de algunas estimaciones que se han hecho para la región de América Latina sobre la penetración del comercio ilícito. En la segunda columna son los resultados de estimaciones independientes con grupos de investigación libres de conflicto de interés. Y en la tercera columna son estimaciones de la industria tabacalera que usualmente tienen metodologías menos transparentes o nada transparentes. Y como pueden observar ustedes, consistentemente las estimaciones de la industria tabacalera son muy superiores a las estimaciones de grupos de investigación independientes. Por ejemplo, en México, en este estudio de 2017, se encontró que la penetración de productos de tabaco provenientes de comercio ilícito va entre 7.6 y 8.8%, mientras que las estimaciones de la industria tabacalera para ese año ascendieron a 16.6%. Entonces, bueno, esto es una constante. La industria tabacalera siempre trata de exagerar la estimación de la penetración del comercio ilícito. Siguiente, por favor. Ahora, un poco para hablar sobre la relación entre precios de cigarros y la penetración de comercio ilícito. Y esto siguiendo el argumento que les comentaba a ustedes que la industria tabacalera usualmente utiliza, en el sentido de que mayores precios a través de mayores impuestos se asocian con mayor penetración. En esta gráfica del Instituto Nacional de Cáncer y de la Organización Mundial de la Salud, se muestra en el eje del eje horizontal el precio de venta por paquete en dólares
y en el eje vertical la penetración del comercio ilícito. Cada puntito es un país diferente. Lástima que no se puede ver a gran detalle, pero en general lo que se observa es que a mayor precio por cajetilla no se asocia con una mayor penetración de comercio ilícito. Por el contrario, en esta gráfica lo que se observa es que cuando el precio de venta por cajetilla es menor, la penetración por comercio ilícito es inclusive mayor, ¿no? Y esto lo ligo con la siguiente diapositiva. Adri, por favor. En la cual lo que se quiere mostrar es que algo que está más asociado con la penetración del comercio ilícito no son los precios, sino más bien es las condiciones del Estado de Derecho y de la corrupción de los países. En esta gráfica, en el eje horizontal, se muestra el índice de percepción de corrupción, en donde los países que están más hacia la derecha tienen una menor corrupción. En general son países de más altos ingresos con menor corrupción, por ejemplo, Japón, Australia, Nueva Zelanda, etcétera. Y en el eje vertical también mostramos la penetración del comercio ilícito. En esta gráfica, los países que están más del lado izquierdo, en general tienen una mucho mayor corrupción, y ahí lo que observamos es que efectivamente a mayor corrupción hay una mayor penetración del comercio ilícito de productos de tabaco. Entonces, esta información es muy importante recalcar. Un mayor precio de productos de tabaco no está asociado a una mayor penetración del comercio ilícito, y por el contrario, una mayor corrupción sí está asociado a una mayor penetración del comercio ilícito de productos de tabaco. Siguiente, por favor. Bueno, ya para cerrar esta presentación, me gustaría darles algunos puntos finales. Primero es que las partes firmantes del Convenio Marco para el Control del Tabaco se obligan a adoptar medidas efectivas para eliminar todas las formas del comercio ilícito de productos de tabaco en su artículo 15. Como se mencionó anteriormente, México es país signatario y ratificante de este Convenio Marco, y tiene carácter vinculante. Entonces México está obligado a adoptar estas medidas. Otro mensaje clave es que el comercio ilícito tiene consecuencias negativas sobre la salud de las personas y sobre la hacienda pública. Por otro lado, no hay evidencia de que incrementar los impuestos al tabaco ni ninguna otra política de control del tabaco se asocie con un incremento de comercio ilícito. Esto es muy importante de recalcar. El comercio ilícito más bien se asocia a una pobre gobernabilidad, un entorno de corrupción, niveles bajos de compromiso del gobierno para atacarlo, una débil administración de impuestos y de aduanas y canales informales. Y finalmente, Adri, por favor. Un mensaje clave es que el comercio ilícito no es un obstáculo para incrementar impuestos a los productos de tabaco ni para fortalecer las otras políticas de control de tabaco. Esos son los mensajes clave con los que me gustaría que se quedaran, y les agradezco mucho la atención. Muchísimas gracias, Carlos. Creo que este mensaje final es fundamental, ¿no? El saber que el comercio ilícito no implica que tengamos que detener el avance en ninguna de las otras políticas de control de tabaco. Y para hablar ya en particular de la situación en México y de cuáles son estos datos que ya nos compartía Carlos brevemente, pero para verlos un poco más a profundidad, cómo está la situación en México, tenemos la presencia de la doctora Belén Sáenz de Miera de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, quien junto con el INSP han desarrollado este primer estudio libre de conflicto de interés y un estudio sólido y una estimación muy fuerte sobre el comercio ilícito en México. Adelante, Belén, y muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto acompañarles en esta mañana. Y bueno, efectivamente, como dice Adriana, yo voy a estar explicando los resultados que hemos hecho desde la academia para medir el comercio ilícito en México, y pues también un poco para entender mejor cómo se comporta. Entonces, si me ayudas, Adriana, perdón, con la presentación. Muchas gracias. Adelante, empecemos. Bueno, en 2019, hace ya 3 años, presentamos los resultados del primer estudio, que realmente era el primer estudio que se hacía con mucho rigor, con una metodología que fue muy cuidada. Fue una colaboración interinstitucional
Contamos con muchos colegas, tanto nacionales como internacionales, pero además contamos con el apoyo de la Secretaría de Salud principalmente, pero también de otras áreas de gobierno que estaban interesadas en el tema. Entonces en ese sentido, pues un esfuerzo grupal bastante grande. Y lo que hicimos fue utilizar los dos mejores métodos para medir el comercio ilícito, según lo que se ha visto a nivel internacional. Una es la recolección de cajetillas desechadas, es decir, observamos, recogimos y analizamos las cajetillas que desechan los fumadores. Este es un método indirecto. Y el segundo fue un método directo, el cual consiste en hacer encuestas a los fumadores. Entonces vamos, les hacemos preguntas y además les pedimos que si tienen una cajetilla nos la muestren y lo mismo, ¿no? Analizamos tanto la información que ellos nos reportan como la información de las cajetillas si es que tienen una con ellos. Y la combinación de estos métodos permitió validar los resultados y pues fue muy positivo ver que en realidad las estimaciones eran muy consistentes entre los dos métodos. Lo que hicimos fue estudiar 8 ciudades que están distribuidas a lo largo del país y en las que se encuentra una gran concentración de fumadores. Por ejemplo, teníamos la Ciudad de México, que es la ciudad donde hay más, bueno, sí, el lugar donde hay una concentración mayor de fumadores, pero también teníamos ciudades en el noroeste, noreste, sur, etc. Utilizamos muestras representativas para cada ciudad y bueno, al final voy a dejar una liga y seguramente también con Adriana, quien esté interesado, puede consultar con muchísimo detalle todas las cuestiones metodológicas. Yo me voy a concentrar ahora en los resultados. Entonces, la siguiente, Adriana, por favor. Este es el resultado más importante. Lo que encontramos es que cerca de 9 de cada 100 cajetillas, es decir, el 8.8% para ser precisa, de las cajetillas que se consumen en México son ilícitas. Y lo más importante es que esto es casi la mitad de lo que durante años habían sostenido representantes de la industria y aliados sin estudios que lo sustentaran, ¿no? Habíamos escuchado durante muchísimos años, así como todavía se sigue escuchando, que el comercio ilícito en México era de 2 dígitos, y no solo de 2 dígitos, sino bastante más alto del 10%, pero bueno, nosotros lo que encontramos es que en realidad la cifra pues es casi la mitad. La siguiente, por favor. También encontramos que hay diversidad en la penetración del comercio ilícito. En algunas ciudades, como por ejemplo Hermosillo, la penetración del comercio ilícito fue muy baja, menor al 1%, pero en el otro extremo teníamos ciudades como León con una penetración muchísimo más alta. Ahí, por ejemplo, fue del 27%. Y esto es ilustrativo. Ya ahora Carlos estuvo comentando un poco sobre los determinantes, ¿no?, del comercio ilícito. Y esto también es ilustrativo en ese sentido, porque sabemos que en México el impuesto es un impuesto uniforme que se aplica en todo el país y por lo tanto, o sea, es único para todo el país y por lo tanto las diferencias regionales y entre ciudades, en específico en este caso entre precios, no son muy altas. Entonces, sin duda, esto pues lo que indica es que hay muchos otros factores, como los que ya comentó Carlos y que en un momento más también voy a mencionar brevemente, que son los que explican por qué en algunas partes del país, o sea, se puede considerar que México tiene un nivel relativamente bajo de comercio ilícito, pero hay factores ajenos a los precios e impuestos que nos permiten explicar estas diferencias regionales. La siguiente, por favor. El precio, también encontramos que el precio promedio de los cigarros ilícitos es bastante más bajo que el de los cigarros legales y esto pues ilustra muy bien por qué decimos que el comercio ilícito es un problema de salud pública, ¿no? Esto hace que los cigarros sean más accesibles y por lo tanto sin duda es algo que nos preocupa también desde el punto de vista de la salud pública. En particular, en ese momento un cigarro ilícito costaba en promedio 1.5 pesos, mientras que uno lícito costaba en promedio 2.3 pesos.
También encontramos alrededor de 57 marcas ilícitas, pero esto es muy importante porque muchas veces se ha tratado de utilizar este indicador del número de marcas de manera equívoca para sugerir que el comercio ilícito en México es altísimo solo porque hay muchas marcas, pero ese no es realmente, no es una manera de medir el comercio ilícito. Además, de todas estas marcas que encontramos, en realidad solo son unas pocas las que más se consumen, las que representan la mayor parte del consumo. Entonces, hay que ser cuidadosos cuando vemos estos mensajes sobre la gran cantidad de marcas ilícitas, porque en realidad lo que debemos considerar es qué tanto se consume, cuántos fumadores realmente, a cuántas personas están llegando esos cigarros ilícitos. La siguiente, por favor. Y bueno, voy a cerrar con unos mensajes clave. Lo primero es que en esta discusión creo que es inevitable y ya se mencionó tener en cuenta que la industria tiene un claro incentivo a sobreestimar la dimensión del comercio ilícito. Es el principal argumento que utiliza para impedir el avance de las políticas de control del tabaco. Y lo que mostramos nosotros es que en México, al igual que en otros países, una investigación detallada, independiente, transparente, robusta, demostró que que el comercio ilícito en realidad es mucho menor que lo que sostiene la industria sin estudios rigurosos que la respalden. Lo segundo tiene que ver con esto de los determinantes, ¿no? Entonces, los determinantes más importantes de la magnitud del comercio ilícito son ajenos a las políticas de control del tabaco. En realidad, cuando hablamos de los determinantes, lo que tenemos que tener presente son estos factores que ya comentaba Carlos: la corrupción, la existencia de redes informales de distribución, las deficiencias en los mecanismos para hacer cumplir la ley y otros relacionados. El siguiente, por favor. Y bueno, justo derivado de esto, pues creo que quizá el mensaje principal que quiero dejar es que, por lo tanto, el comercio ilícito se tiene que combatir con medidas específicas que permitan controlarlo, ¿no? En la siguiente presentación, mis colegas van a hablar muy detalladamente, por ejemplo, de esta parte del control adecuado de la cadena de suministro. Ese es un aspecto fundamental que debe fortalecerse para realmente tener un combate efectivo del comercio ilícito. Entonces, control adecuado de la cadena de suministro, obviamente también la implementación de sanciones adecuadas, ¿no? Pero que realmente las personas que violan la ley pues tengan las sanciones adecuadas. Y pues este es un tema que requiere mucha cooperación internacional. Todos estos aspectos en realidad están ya, o todas estas herramientas o políticas, están en realidad consideradas en este instrumento, este tratado internacional, el Protocolo para la Eliminación de Productos de Tabaco, perdón, el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco. Disculpen el grave error ahí en el nombre, vamos a corregirlo. Em, estos puntos están ahí contemplados. Este documento reúne lo que se necesita en cada uno de estos aspectos. Y bueno, sabemos que México es parte del convenio marco, del convenio marco para el control del tabaco desde 2004, pero no se ha adherido al protocolo. Entonces es muy importante esa adhesión, pero sobre todo la implementación, ¿no? de lo que ahí se contempla para poder controlar este 8.8% de comercio ilícito que tiene el país. Y bueno, solo finalizo diciendo que desde la academia seguimos obviamente investigando el tema y esperamos presentarles próximamente. Vamos a tener resultados actualizados que nos dará mucho gusto hacerles llegar. Aquí algunas ligas, pero también seguramente mis colegas más adelante las volverán a poner. Esto es específico sobre esa estimación que presentamos en 2019. Y bueno, hay un micrositio de impuestos al tabaco y obviamente el del Instituto Nacional de Salud Pública. Pues muchísimas gracias, un gusto haber compartido con ustedes estos resultados.
Muchísimas gracias, Belén. Creo que es súper importante el poder, si bien contar con una estimación general para México sobre el comercio ilícito de productos de tabaco, también poder tenerla por regiones, ¿no? Y creo que el hecho de que nos compartías cómo está distribuida de manera distinta en toda la República hace aún más importante el tener un protocolo que se pudiera aplicar a la mayoría de los lugares para justo hacerle frente en la medida en la que en cada uno lo esté viviendo. A continuación tenemos la presentación de la doctora Luz Miriam Reinales del Departamento de Investigación sobre Tabaquismo del INSP y del licenciado Maximiliano Cárdenas Denham, abogado de la organización Salud Justa MX, justo para hablar de cómo hay que llevar un correcto control de la cadena de suministro y cómo está eso en México, que justo es uno de los elementos principales que participan en toda esta situación de comercio ilícito de productos de tabaco. Adelante, Luz, adelante, Max. Gracias, muy buenos días para todos, senador Ernesto Pérez Astorga. Gracias por esta convocatoria y por sumarse desde el punto de vista legislativo también, junto con la academia, la sociedad civil y las instituciones de investigación a esta tarea conjunta del control del tabaco. Si me regalas, Adri, la presentación para continuar con este hilo conductor de la motivación, de los objetivos. Ahora que Belén les ha presentado esta investigación, una vez que ya teníamos estimado lo que era la magnitud del problema como tal, la distribución a nivel del país, entonces nos dedicamos a un punto importante que es encontrar las soluciones, entender cómo está esa cadena de suministro, como lo decía Tonatiu, desde que se planta la hoja hasta que llega al consumidor. Pero para esto nosotros vamos a tener un abordaje muy importante, que es el abordaje no solamente desde el punto de vista conceptual, sino desde el punto de vista legal como tal. Y para esto invitamos al análisis de este objetivo al licenciado Max Cárdenas, quien desde esa perspectiva nos va a presentar, bueno, cómo está la situación en el caso de México, dónde estarían las más importantes debilidades y cómo nosotros estaríamos aplicando, digamos, estas mejores prácticas para poderlo implementar en México y cómo podríamos nosotros adherirnos ahora sí a este protocolo para la eliminación de los productos ilícitos de tabaco. Y un poco esto es para el Senado, para los legisladores, en cómo podemos transitar hacia esa meta. Quiero resaltar aquí, a reserva de todo lo que han dicho mis compañeros, que también hay un articulado que es el 5.3, donde nuestros estudios de investigación y la presentación que estamos haciendo el día de hoy es completamente independiente, libre de conflicto de interés, y también este es otro articulado que trae el convenio marco y que nos respalda en la transparencia de los resultados que estamos presentando. Siguiente, por favor. Como ya lo han dicho mis colegas anteriormente, esta relación de comercio ilícito, ya lo hemos visto, tiene una importancia y una relevancia de salud pública, y este es un mensaje que queremos dejar marcado el día de hoy. Entonces, el controlar el comercio ilícito traerá beneficios para la salud pública, beneficios para el recaudo del país y también traerá beneficios para la transparencia y básicamente del país. Siguiente, por favor. Ya, no quiero detenerme más en el tema del convenio marco para el control del tabaco, pero sí es muy importante saber que México lo ratificó, es un convenio vinculante y tenemos que seguir adelante para la puesta en marcha, incluyendo todos sus articulados como este protocolo para la eliminación de comercio ilícito de productos de tabaco. Siguiente. Quiero dejarles aquí la palabra a Max para que nos explique con detalle cómo se manejó toda esta conceptualización de la cadena de suministro de los productos de tabaco. Gracias, Max, y bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. En particular, pues en el ánimo justo de presentar algunos de los hallazgos más relevantes
de un estudio que se estuvo realizando por varios meses, justo que surgió a partir de una metodología del doctor Alejandro Ramos y con la experiencia que él tenía respecto de la implementación de protocolo en algunos países, analizar los supuestos mínimos y las premisas que existían en México para poder implementar el protocolo. Entonces, este estudio parte del análisis de facultades, algo bien interesante que tiene México para la introducción del protocolo, es que hay muchas instancias y autoridades que intervienen en el control del tabaco, sobre todo en la vigilancia, en el licenciamiento y sobre todo en el control de las aduanas. Nosotros hicimos alrededor de 300 solicitudes de información para identificar un poco el traslape de algunas facultades y algunos hallazgos sobre la operación en específico correlativo con el marco normativo existente. De hecho, si vemos la siguiente diapositiva, encontramos que pues la regulación de comercio ilícito entra, como digamos, en diferentes etapas y digamos, la metodología propuesta era a partir de los artículos de protocolo hacer una contraposición con la normatividad existente para específicamente revisar temas de licenciamiento, de debida diligencia, de control de las entradas, de la cooperación internacional y sobre todo de las infracciones y cómo las autoridades mexicanas intervienen en el control del comercio ilícito. Si vemos a continuación, podemos observar cómo la legislación mexicana puede intervenir. De hecho, si podemos mostrar la siguiente diapositiva, parte del análisis era ver cómo el producto del tabaco pudiera no solamente importarse o fabricarse, y a partir de ahí qué autoridades y qué legislaciones regulaban cada una de las partes del proceso, desde la venta al consumidor, la comercialización, el licenciamiento y sobre todo el aseguramiento. No solamente el aseguramiento en el caso de importación, sino el aseguramiento ya en el punto de comercialización. Y del tema de aseguramiento, cómo intervenían las autoridades para la inmovilización de los productos y sobre todo particularmente el registro de las inmovilizaciones y las acciones correspondientes. Quizás uno de los hallazgos más relevantes es la cantidad de tabaco ilícito que se asegura, pero que posteriormente en el análisis de sanciones tanto administrativas y principalmente penales, prácticamente no hay sentencias ni resoluciones en materia penal por comercio ilícito de tabaco. Eso es un hallazgo bastante relevante porque parte del protocolo, pues no solamente es el tema de los licenciamientos, sino la debida diligencia, la aplicación de sanciones e inclusive la cooperación internacional para la aplicación de sanciones penales e inclusive extradición en algunos casos. Continuamos. Y básicamente se propuso una metodología por parte del doctor Alejandro Ramos para plantear 3 premisas básicas y analizar en un semáforo que analizaremos, sobre todo problemas normativos específicos, problemas de competencias y problemas de la aplicación de las normas vigentes. Si vemos la siguiente diapositiva, estas 3 características se tradujeron en un análisis por medio de un semáforo de 4 colores, en donde se identificaban normativas de índole inclusive constitucional, en el cual eran normativas que tenían que pasar por un proceso legislativo y que eran un reto muy importante para la implementación del protocolo. Normativas que principalmente tenían que ver con temas de competencia, que no necesariamente tenían que pasar por un proceso legislativo, o normativas administrativas que pudieran libremente expedirse por medio de decretos o internas de cada una de las secretarías, y finalmente códigos que únicamente analizábamos respecto de la implementación de la normatividad actual. Es decir, existe normatividad administrativa, pero en los resultados que obtuvimos con base en la solicitud de información, no encontramos una aplicación real de la normativa. Si continuamos con la presentación, pues básicamente se analizaron los artículos del protocolo justo para identificar en esta clasificación de semáforo, pues las principales espacios para atender, principalmente el artículo 8, ¿no? Que es un artículo fundamental del protocolo, pero en general encontramos que hay
se podría generar un esfuerzo para adecuación de normativa, pero digamos, de los principales retos que encontramos es el traslape de algunas facultades y competencias entre las dependencias que bien podrían resolverse inclusive de manera administrativa, creando alguna comisión intersecretarial o revisando el ejercicio de cada uno o mejorando los sistemas de intercambio de información. De manera específica, si vemos del artículo 6 al artículo 13, pues encontramos realmente pocos en semáforo rojo, que principalmente es el artículo 8. La razón principal pues es justo este intercambio de información y entender los códigos de seguridad como un elemento de trazabilidad y no necesariamente como un elemento de recaudación, ¿no? Falta la implementación real del código de seguridad y encontramos algunos otros artículos, digamos, pensando en extremos, algunos artículos en verde como son las medidas de seguridad y prevención y sobre todo en artículos que colocamos en amarillo que tienen que ver principalmente con adecuaciones administrativas o sobre todo con la implementación de esta normatividad. Creemos que hay un marco normativo eficiente, completo, como para poder pensar en la ratificación del protocolo y sobre todo para una implementación eficiente con algunas adecuaciones y sobre todo poniendo miras en la coordinación entre instituciones y el intercambio de información entre las mismas para hacer efectivo la aplicación del protocolo. Muchas gracias. Continuamos con la presentación. Si gusta, doctora. Sí, gracias, Max. Como ustedes pueden ver en los documentos que les vamos a compartir más adelante, vamos a encontrar todo el detalle de cada uno de estos articulados, cuáles fueron, digamos, las fortalezas que encontramos, pero también las debilidades y algo muy importante que son la forma de cómo las podemos superar. Quisiera hacer énfasis sobre este artículo 8, que es la estrategia de seguimiento y localización, que es el proceso que permite determinar justo dónde se fabricó el producto y hacerle un seguimiento paso a paso hasta su punto de venta. Para esto se requiere que los productos tengan esta marquilla o la estampa de identificación, tiene que ser segura, tiene que ser única para que pueda hacerse un rastreo desde el punto de la producción hasta el punto de venta. Y creo que aquí parece muy sencillo pero es ahí donde radica la mayor dificultad que tenemos en el país. Si bien en México ya existe un código de seguridad vigente y eso es un gran avance, sí es muy importante, senador y legisladores, es muy importante que estos tengan unas mejores prácticas. Y para eso, pues hay aquí, como ven ustedes, una lista de chequeo que necesitamos afinar para que realmente podamos hacer esa trazabilidad. Creo que tenemos el avance, tenemos el código y como lo dijo bien Max, es un poco para tener más el tema del control fiscal. Sin embargo, esa trazabilidad de poder seguirlo en el punto a punto es lo que nos está fallando. Entonces, estas estampas se deben incorporar en todos los cajetillas, envases o embalajes de los productos de tabaco y eso no se está logrando todavía. También necesitamos tener los datos, miren, si ustedes ven aquí, el primer cliente, trazar ese primer cliente con todo el detalle, número de factura, la cantidad, el pago y dónde está. También con fechas y con tiempos, de tal manera que nosotros lo podamos trazar. El tema del almacenamiento, de los envíos, de los compradores, hasta llegar hasta la última cadena, eso no lo podemos hacer ahora en tiempo real. Y otro punto también que es importante de esta marquilla, de este código de seguridad, es que tiene que ser independiente de los actores de la cadena de consumo como tal. En este momento tiene que ser independiente tanto de los productores como de aquellos que lo manejan. Entonces, el gobierno, la infraestructura de gobierno que está encargado de hacer esta trazabilidad, este seguimiento, tiene que ser completamente independiente, debe tener control de la información y debe poderlo tener en tiempo real de qué es lo que está sucediendo. Siguiente, por favor.
Creo que allí radica el mayor reto en el país. Entonces, ¿qué se requiere para mejorar un sistema efectivo de seguimiento? Pues incluir los códigos de seguridad en todos los empaques de cigarros y optimizarlos con marcas ocultas e indelebles. Hay todo un protocolo técnico para cómo debe ser esa marquilla de seguridad. Nuevamente reitero, establecer un mecanismo independiente del manejo de la información de toda la cadena de suministro. Entonces necesitamos tener esa información. También hay un listado completo de qué información es la que necesitamos tener resguardada y en seguimiento para poder tener este control. Y necesitamos información detallada sobre el mercado final de los productos de cigarro y crear un sistema de autenticación, vuelvo y reitero, independiente. Y establecer el alcance de las infracciones a nivel administrativo, fiscal y penal y ajustar todos los procedimientos como tal de seguimiento que nos presentaba Max. Siguiente, por favor. Aquí está una lista de recomendaciones, pero están todas orientadas a la mejora de los procesos, al fortalecimiento, a la capacitación de las instituciones que llevan esta cadena de suministro y también al mejoramiento de la información y de seguridad de la información que se está manejando de principio a fin en este proceso. Siguiente, por favor. Siguiente, algo muy importante, pues vuelvo y reitero, se ha venido diciendo a lo largo de esta presentación, es la importancia de adherirse a este protocolo para mejorar el tema y fortalecer el tema de salud pública y mejorar la defensa de la legalidad. México ha avanzado, tiene una plataforma, tiene un sistema, pero necesita que esto se apegue a las mejores prácticas desde el punto de vista técnico y algo muy importante también, senador, es mejorar todos estos mecanismos de coordinación intersectorial para que pueda fluir, así como va la cadena de producción, pueda fluir también la información y se puedan tomar medidas de control oportunas en tiempo real. Nosotros tenemos toda esta información, nuevamente es pública, es transparente y la pueden consultar en nuestras páginas para poder pues construir los documentos que van a fortalecer este proceso de adhesión de México al protocolo de comercio ilícito de productos de tabaco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Reinaldes. Muchísimas gracias, licenciado Cárdenas. Creo que estas recomendaciones ya muy puntuales nos van trazando un poco el camino que en México tenemos que estar, ¿no?, visualizando para poder justo y efectivamente tener un mejor control del comercio ilícito de estos productos desde todas las necesidades que se tienen para hacerles frente. Y bueno, a continuación, justo y un poco pensando en cómo lo han hecho en otros países y retomando este tema de colaboración internacional, que es importante ver, ¿no?, cómo en otras economías o en otros estados han hecho frente a esta situación. Tenemos la participación del doctor Norman Maldonado del Centro, déjenme nada más para leerlo correctamente y no equivocarme, de PROESA, del Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud de la Universidad de ICESI en Colombia, justo para hablarnos de cuáles son las mejores prácticas que hay y ejemplos en la región de las Américas sobre este control de productos ilícitos de tabaco. Adelante, doctor Maldonado, y bienvenido. Creo que estamos teniendo un poquito de problemas de conexión con el doctor Maldonado. Permítanos un segundo para
para solucionarlo. Doctor Maldonado, ¿será que podamos checar si su audio nos funciona? Y yo acá tengo su presentación disponible para compartirla. ¿Nos escucha? Sí, te escucho, Adriana. ¿Tú me escuchas bien? Sí, lo escuchamos. Listo. Adelante, tengo ya su presentación en la pantalla y usted me puede ir diciendo conforme vaya siendo necesario avanzar en las diapositivas. Ok, bien. Pues muchas gracias y gracias a la invitación por el espacio, a la invitación a este espacio. Solo quisiera pues mandar un par de mensajes con base en la experiencia internacional. El primero, pues un par de consecuencias que son importantes. El hecho de tener comercio ilícito, pero que ese comercio ilícito vaya en contra de las medidas de control de tabaco, es una razón importante para intervenir este problema. Y hay que hacerlo con las medidas efectivas, pero digamos que una lucha efectiva para controlar el tabaco requiere abordar el tema de comercio ilícito. Y pues más allá del sector salud, la naturaleza ilícita de este problema requiere una intervención por parte del Estado, o sea, más allá de los intereses de salud pública, que son los intereses legítimos en control de tabaco, si es necesario controlarlo, pues porque el problema se extiende más allá de los temas de salud pública. Ahora, el objetivo final con comercio ilícito es eliminación de todas las formas de comercio ilícito en productos de tabaco. Y eso es clave trazárselo como meta de país, poder eliminar todas las formas, que por supuesto no es algo fácil, pero ese es el objetivo final, poder eliminar. Y finalmente mencionar que como decía Luz Miriam ahorita, pues son dos conjuntos de medida efectivas que le apuntan primero a controlar la epidemia de tabaco, que es el convenio marco, y segundo el protocolo. Siguiente. Bien, como bien se mencionó ahorita en los contenidos del protocolo, este es un breve resumen, pero más allá de ir por todas las medidas de nuevo, resaltaría un par que son necesarias y que sin duda se requieren el complemento del resto, pero como lo veíamos en el semáforo que presentaba Luz Miriam, hay un atraso general y una debilidad institucional en sistemas de tracking and tracing, de rastreo y de seguimiento de productos de tabaco, que cabe mencionar también que no solamente son sistemas que aplican y sirven para productos de tabaco, sino para otros productos que suelen tener problemas también de comercio ilícito, como por ejemplo son los productos de alcohol. Así que resaltaría que en elementos del control de cadena de producción es importante avanzar en sistemas de rastreo y seguimiento, y como vimos ahorita en la presentación, pues México tiene una oportunidad importante ahí, y las acciones pues requieren
requieren liderazgo de sectores que van más allá del liderazgo de salud, así que requieren acciones intersectoriales. Y la segunda es la cooperación internacional. Este es un tema que cuando uno revisa la experiencia de varios países en la región y de hecho de varios países a nivel mundial, pues es un tema débil, o sea, sentarse a dialogar con otros países sobre el problema, sobre alternativas de solución con base en las recomendaciones que da el protocolo, pues no ha sido algo fácil, pero pues en la región de Latinoamérica tenemos una oportunidad para el diálogo regional y lograr esa cooperación internacional para de manera efectiva combatir el problema. Así que resalto estos dos elementos. Yo diría que si la región lograra dar un salto en estos dos elementos, que se puede, que existen los instrumentos, que existen los mecanismos institucionales, pues se lograría un gran avance en términos de eliminar el comercio ilícito en productos de tabaco. Bien, siguiente por favor. Ahora, las experiencias se han revisado y yo creo que en esa revisión de experiencias ha habido unos trabajos juiciosos a nivel global. Siguiente, Adriana. A nivel global, como es el trabajo del Banco Mundial. Entonces, el Banco Mundial hace una revisión de experiencias y de esto resaltaría que, digamos, documentos sobre comercio ilícito de productos de tabaco hay varios, pero estos dos los resalto por dos razones. Primero, porque si uno quiere una perspectiva global, una muy buena fuente es la revisión de experiencias que hace el Banco Mundial y que publica hace un par de años y que no solamente incluye en la región de Latinoamérica, sino todas las regiones del mundo. Y las lecciones que vamos a ver ahorita en parte se basan en esa revisión global. Y el segundo, pues es esta revisión que se hace para el contexto latinoamericano en la última edición de la revista científica de la Organización Panamericana de la Salud, que también nos da unas lecciones, pero con particularidades para el caso Latinoamérica de Latinoamérica. De estas dos, resaltar que es importante cuando se mira la evidencia, precisamente porque hay mucho escrito, mirar la evidencia que está libre de conflicto de interés, es decir, evidencia que no produce la industria, sino que se produce de manera independiente de los intereses comerciales. Así que con base en revisar todas estas experiencias, yo diría que hay 6 lecciones que son importantes pues, para México y para la región en general. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya está esta de lecciones aprendidas y oportunidades, es la que estamos Pues, viendo. mientras pasa la presentación, la primera lección es muy importante blindar las políticas de control de tabaco de la interferencia de la industria. Eso es algo que se observa sistemáticamente en los países, que la industria busca interferir tratando de posicionar estudios que hacen, que no son libres de conflicto de interés y además pues que no siguen los protocolos adecuados para medición del problema. Así que el primer reto grande y además es una oportunidad es poder blindar todas las políticas de control de tabaco, incluso las políticas asociadas a implementación del convenio marco y del protocolo, lograr blindarlas de la interferencia de la industria del tabaco. El siguiente, Adriana, que no estoy viendo la diapositiva. La segunda lección aprendida es de todas las recomendaciones que aparecen en el convenio marco y en el protocolo, poderlos adaptar a condiciones locales. Como veíamos en el estudio ahorita, en las conclusiones que se presentaban, realmente el desafío no está en el qué, sino en el cómo. El qué ya está escrito y está escrito precisamente tanto en el convenio marco como en el protocolo. El cómo, es decir, adaptarlo a condiciones locales, hacerlo, armonizar lo que se establece en estos tratados con la regulación local. Es importante y además es necesario para una implementación efectiva. Hay unos desafíos institucionales importantes que precisamente al tomar decisiones en estos órganos de decisión, como los órganos con los que estamos conversando hoy, eso marca una diferencia grande. Así que lograr adaptar lo que ya está escrito, ese que de manera efectiva a las condiciones particulares del país, es la segunda lección y es una gran oportunidad en este caso para México. La tercera es
Hace 5 o 10 años lo que se sabía del problema de manera independiente era muy poco, tanto para condiciones locales como las de México, como para condiciones globales. Hoy esa situación ha cambiado, así que continuar ese monitoreo, el poder medir de manera apropiada, con las mejores metodologías y de manera independiente el comercio ilícito y sus causas, como las presentado Belén, es sin duda fundamental darle continuidad a esos ejercicios y con base en esos ejercicios de monitorear, poder evaluar las medidas de control, o sea, hasta qué punto las medidas de control de tabaco y además de comercio ilícito generan una diferencia en resolver el problema. La cuarta es importante abrir espacios de diálogo, de acciones coordinadas con con los países de la región y eventualmente pues un diálogo global con los canales que ya están abiertos a través del mismo convenio marco para el control del tabaco. Y eso requiere sin duda una acción intersectorial, requiere hablar con el legislativo, requiere hablar con el ejecutivo, requiere hablar no solamente con el sector salud, sino con la administración tributaria. Así que abrir esos espacios es una cuarta oportunidad que tendría México para poder avanzar en este tema. La quinta la mencionaría como fortalecer la administración tributaria y aduanera. Muchas veces se piensa que los impuestos a productos de tabaco y medidas para control de tabaco son solamente competencia del sector salud, pero aquí vemos que para efectivamente controlar el comercio ilícito se requiere que la administración tributaria del país y asimismo la administración aduanera, especialmente donde la institucionalidad es débil, que suele ser en las zonas de frontera, pues se logra efectivamente fortalecer y eso requiere unas inversiones como país cuyos retornos, tanto a nivel de salud como a nivel de fortalecimiento institucional, son altísimos y de hecho pues ya han sido estudiados científicamente. Y finalmente, última lección y además oportunidades, cuando uno revisa todas las experiencias, es erróneo pensar que las medidas para controlar el comercio ilícito son sustitutas de los impuestos. Es decir, primero controlemos el comercio ilícito, de ejemplo, y vemos el problema de comercio ilícito. Ahí sí avanzamos en impuestos. Lo que muestran las experiencias es que cuando se plantean complementos, es decir, cuando se avanza de manera simultánea tanto en impuestos como en la implementación locales para eliminar el comercio ilícito, los resultados en efecto se observan, se ven. Cuando se tratan como sustitutos, los resultados no son efectivos. Así que la última oportunidad es avanzar de manera simultánea, tanto en impuestos como en la implementación de las medidas efectivas que hemos visto ahí. Voy a parar ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Maldonado. A pesar de estas cuestiones un poco complicadas de la conexión, ¿no? Creo que nos quedaron clarísimas estas últimas lecciones que en varios lugares, justo la experiencia es la que nos ha ayudado a construir estos elementos como lecciones aprendidas y a darnos información suficiente para poder seguir trazando, ¿no? Como un mejor camino y obteniendo las herramientas institucionales, legislativas, normativas, para poder hacerlo de la mejor manera. Vamos a continuar ahora con la presentación de Jaime Arcila de Corporate Accountability, ¿no? Justo con el tema de cómo la industria tabacalera, lo han mencionado, ¿no? Varios de los ponentes, cómo la industria tabacalera intenta poner datos e información distinta a la real allá afuera, un poco para tratar de minar algunas de las políticas, y justo es de lo que Jaime nos va a platicar, de cómo la industria tabacalera utiliza los temas de comercio ilícito como una estrategia más de interferencia. Adelante, Jaime, y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Adri, ¿podemos compartir la presentación, por favor? Mi nombre es Jaime Arcila, los saludo desde Colombia, represento a la organización Corporate Accountability.
Es una organización de personas de la sociedad civil que se fundó a mediados de los años 70 en un sótano en Minnesota para organizar el primer bloqueo exitoso contra un producto de Nestlé. Este producto era una fórmula infantil que estaba ocasionando muertes en bebés. No veo una presentación, Adri. Ah, gracias, muy amable. Bueno, entonces vamos a empezar. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que mencionó Adriana. Vamos a hablar de cómo la industria tabacalera usa el argumento del comercio ilícito como un factor para minar las demás políticas de salud pública. Adriana, a la parte superior derecha dice, show slide abajo. Ahí, exacto. Perfecto, gracias. Entonces, este sería el recorrido de la presentación. Vamos a hacer un poco de énfasis en esto, ¿no? Cómo el comercio ilícito siempre se usa como un argumento, no solo para impuestos, para otros aspectos relacionados con el control del tabaco. Siguiente. Bueno, como les decía, ¿quién es Corporate Accountability? Somos una organización de personas. Al comienzo olvidé mencionar, yo no tengo ningún conflicto de interés con ninguna industria tabacalera o farmacéutica, con ninguna corporación. Nuestros fondos provienen en un 90% de donaciones individuales de personas. Entonces, trabajamos a través de campañas, precisamente tratando de poner límites al accionar de las corporaciones que afecten la salud, los derechos humanos, incluso la democracia. Siguiente, por favor. Bueno, la campaña de tabaco nació a mediados de los años 90 con todo este boom cuando se descubrieron los documentos de la industria tabacalera. Hemos sido partícipes de la negociación del convenio marco, impulsores del artículo 5.3, y nuestro trabajo se centra precisamente en eso, en proteger las políticas de salud de la interferencia de la industria tabacalera y sus intereses comerciales y otros intereses. Siguiente, por favor. Bueno, esto, un poco de historia, ¿no? Vamos a hacer un poco de los antecedentes de la industria misma, ¿no? Como podemos ver ahí, eso fue primera página del New York Times en 1994. Son los ejecutivos de algunas industrias tabacaleras que operaban en los Estados Unidos jurando ante un comité que en su opinión la nicotina no era adictiva. Pueden ver, esto fue una portada del New York Times, ¿no? Los jefes del tabaco diciendo que los cigarrillos no son adictivos, pero no solamente dijeron eso, dijeron muchas otras cosas más que luego pudo demostrarse eran falsas, ¿no? Entonces, esto derivó en algo que todos ustedes conocen, que es el Master Settlement Agreement, un hito en la salud pública que permitió develar no solo el accionar de la industria tabacalera, sino permitió a su vez impulsar la construcción de un tratado internacional para que los estados se encargaran de este asunto. Siguiente, por favor. Y precisamente son los documentos de la industria los que nos muestran el accionar de la industria tabacalera, ¿no? Ahí, como pueden leer, me disculpo que están algunas diapositivas en inglés, pero como pueden leer ahí, se usaban una cantidad de eufemismos para describir lo que era el contrabando o el comercio ilícito, inclusive dentro de la misma industria, pero ahí queda muy claro, ¿no? Dos personas de British American Tobacco conversando, y alguien le pregunta qué es eso de tránsito, ¿no? Y el otro le contesta muy, bueno, normalmente que es contrabando realmente. Hemos sabido de casos muy particulares de las industrias tabacaleras implicadas en el contrabando, particularmente a finales de los años 90, cuando una gran investigación científica, periodística, permitió esto. Siguiente, por favor. Yo creo que voy a hablar un poco de la historia de mi país, ¿no? Ahí la investigación científica periodística, fue un escándalo en Colombia, un verdadero escándalo. La persona que ven con la gorra de Marlboro, vestido de rojo, en Colombia se le conocía como el hombre Marlboro. El hombre Marlboro fue el primer senador de Colombia extraditado a los Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos. Un senador de la República. Esta persona regresó al país hace poco, estuvo 18 años preso en los Estados Unidos. Sabemos mucho que hay narcos que negocian con los Estados Unidos, ¿no? Entregan sus bienes, sus dineros, dan rutas y en 4 o 5 años están de vuelta en el país o se quedan en Estados Unidos. Este señor estuvo 18 años preso, dicen los medios que porque guardó total silencio al respecto de sus actividades criminales. Esta foto es muy, muy elocuente, ¿no? Cómo se va vestido con el uniforme de Marlboro y cómo se pudo demostrar a través de esta investigación que lo que hacían era que con dinero del narcotráfico compraban cigarrillos legales en Estados Unidos que luego eran introducidos por el Caribe, particularmente Aruba, Curazao y estas pequeñas Antillas. Compraban cantidades de cigarrillos que ellos no necesitaban para su propio consumo, pero que eran desviados hacia Sudamérica, particularmente hacia Colombia.
El mismo Pablo Escobar le contó a Germán Castro Caicedo que sus inicios fueron en el contrabando del Marlboro. O sea que pensemos por un momento la responsabilidad de la industria tabacalera en el comercio ilícito. Siguiente, por favor. Bueno, aquí hay una lista no exhaustiva, ¿no?, sobre regulación y comercio ilícito, que siempre son los argumentos de la industria, ¿no? Cuando hablamos de impuestos, pues claro, dicen, no, comercio ilícito por un asunto de precios y acceso al producto. Si usted habla de empaquetado plano, inmediatamente la industria refuta eso, va en contra de nuestro producto porque permite la falsificación. Es difícil la competencia, no tenemos capacidad de comunicación, pero cuando hablan de la falsificación, hablan de comercio ilícito. Las advertencias sanitarias, como en el caso de Uruguay, cuando trataron de implementarlas del 80%, igual, los costos de producción se hacen más difíciles, no podemos competir, terminamos en el asunto del comercio ilícito. La prohibición de exhibición de producto, que es un asunto que me parece supremamente curioso, porque en México lo han usado, de hecho, han usado que para prohibir que la prohibición de la exhibición generaría contrabando y generaría comercio ilícito porque es muy difícil la fiscalización si no se ven los productos. Igual, dicen que para el usuario es importantísimo poder escoger el producto que desea usar. Para la prohibición de saborizantes, igual, dice que se derivaría en comercio ilícito porque el consumidor siempre va a buscar el producto que ellos desean. Incluso para los países que exigen licencias, ¿no?, para poder vender cigarrillos, lo mismo, asuntos de competencia desigual y también para nuevos productos, que es otro asunto clave, ¿no? Porque hay países que tienen prohibidos productos como de tabaco calentado, pero sin embargo usted entra a cualquier página de ventas y encuentra los productos de la industria, o sea, productos legales, originales. Entonces yo creo que ahí tenemos un panorama muy general de cómo la industria usa para cada argumento del convenio el comercio ilícito como un factor de lobby, llamémoslo así, o un factor de impacto mediático. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta diapositiva, cierto? Siempre que vemos cualquier tipo de medida, incluso ahí en una de esas es donde está, cuando dicen que prohibir la exhibición podría generar contrabando, pero también como vemos en la investigación que hizo Stop sobre el gran lobby que se hizo para el empaquetado neutro, ¿no? Pero repito, para cualquier fenómeno que usted quiera implementar del convenio marco, siempre va a haber un tema de comercio ilícito y los medios van a estar involucrados y son, como pueden ver, son titulares grandielocuentes, ¿no? Cosas como el comercio ilícito aumentó 400%, elementos de ese tipo. Pero claramente lo que vemos ahí es simplemente un tipo de manipulación de la opinión pública, porque como ya dijeron mis colegas, los datos son otros. Siguiente, por favor. Y aquí vuelvo a mostrar la foto del hombre Marlboro, porque Colombia demandó a las tabacaleras en Estados Unidos, ante una corte de Estados Unidos, por evasión de impuestos. Esta demanda no prosperó, no porque no existieran las pruebas, no porque no existiera la evidencia, no prosperó fue porque el juez determinó que una empresa de los Estados Unidos no podía ser demandada en los Estados Unidos por dejar de pagar impuestos en otros países. Esto fue un tema también realmente escandaloso. Pero en el año 2009 surgió un acuerdo de cooperación entre el gobierno nacional, entre los departamentos, lo que sería en México los estados, y la Philip Morris International, un acuerdo realmente muy poco, ¿no? $200 millones pagados a 20 años, supuestamente para luchar contra el comercio ilícito. Y aquí hago una pausa porque la Philip Morris compró la Tabacalera Nacional en el 2006 y curiosamente se acabó el contrabando de cigarrillos Marlboro en el país. Así que este acuerdo de cooperación se dio el mismo año que Colombia ratificó la ley del control del tabaco. Y este acuerdo básicamente amarra al Estado, porque entre sus cláusulas hay algunas muy puntuales que dice que el Estado se compromete a garantizarle a Philip Morris un mercado de negocios razonable. ¿Y esto qué puede significar? Siguiente, por favor. Yo quiero pasar este caso acá porque el acuerdo de Philip Morris con el Estado de Colombia, con los departamentos, es para luchar contra el contrabando. Es el principal factor, luchar contra el contrabando. Pero ¿qué vemos nosotros? Que el mercado ecuatoriano está lleno de cigarrillos colombianos, Marlboro, básicamente, creemos que es la marca más vendida, como lo dice ahí el titular. Pero aquí hay un asunto grave que valdría la pena investigar, que alguna autoridad lo hiciera. ¿Por qué? Philip Morris cerró las plantas de producción en Colombia. Y todos los cigarrillos que están, la mayoría de sus marcas, sobre todo las marcas premium, están siendo importadas desde México. Se producen en México, se importan para Colombia. Pero está pasando algo extraño. Se está importando cantidades de más. Y esto me suena como a lo que pasaba antes. No tengo ninguna evidencia científica factual al respecto, pero las investigaciones en Ecuador lo demuestran. Está inundado.
Así que aquí hay una pregunta para Philip Morris. ¿Cómo es posible que Colombia, si tiene un acuerdo de cooperación para luchar contra el contrabando, se esté convirtiendo en un estado generador de contrabando? Esta sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿está Philip Morris haciendo la debida diligencia sobre a quién le vende grandes cantidades de su producto en zonas de frontera? Esa es otra gran pregunta. ¿Por qué? Porque la industria tabacalera tiene una gran responsabilidad al respecto de los productos que vende y el tránsito de estos productos entre nuestros países. Siguiente, por favor. Transformación de la industria, ¿no? Todos hemos escuchado, recientemente en México se escuchó que los representantes de Philip Morris estaban diciendo que iban a abandonar el cigarrillo, lo van a sacar de México, fue algo como la palabra que escuché. Eso están diciendo, van a abandonar la producción de cigarrillos a nivel global, pero no se dice cuándo ni cómo se va a hacer. Sí se dice que la financiación para acabar con el cigarrillo vendrá de las ventas del cigarrillo. Eso sí se dice. Eso es como una serpiente mordiéndose la cola, por lo menos una gran paradoja difícil de explicar. Y aquí hay un artículo reciente sobre una demanda que implantó un socio, una persona que trabajaba, un grupo, una organización que trabajaba con Philip Morris, al respecto de la involucración de Philip Morris y aún hoy en día, según este artículo, en asuntos de comercio ilícito y otros asuntos muy graves. Esta demanda está presentada, no sabemos los desarrollos de la demanda, seguramente como en la mayoría de casos de la industria terminará en un acuerdo, pero simplemente dejo esa señal ahí. La responsabilidad de la industria debe ser investigada en todos los aspectos cuando se tienen este tipo de evidencias. Siguiente, por favor. Y redundo en lo que han dicho nuestros compañeros, creo que la solución para enfrentar este tipo de acciones, tanto donde la industria podría estar involucrada o no, es la ratificación del protocolo, particularmente el artículo 4.2, que hace referencia al artículo 5.3 del convenio, y es un asunto de maximización de la transparencia, digamos, porque lo que vemos acá es que necesariamente en algunos temas se tendrá que hablar con la industria tabacalera, lo que se necesita es establecer los mecanismos de transparencia necesarios para impedir que esa influencia pueda permear en el diseño de la política pública. Siguiente, por favor. Y bueno, yo, así como mis compañeros han dejado un mensaje final, yo sí quisiera dejar este mensaje final acerca de la responsabilidad de la industria. Es el artículo 19 del convenio marco, que habla tanto de la responsabilidad civil, por ejemplo, que permitiría la recuperación de costos sanitarios, pero también sobre la responsabilidad penal, responsabilidad cuando una industria tiene un comportamiento criminal. Entonces, en este aspecto yo invito no solamente a que el aumento de impuestos sea real en México. Si Philip Morris va a dejar de producir cigarrillos, no debería estar en contra de un aumento de los impuestos de un producto que va a desaparecer, por ejemplo. Y los invitaría también, como país, a estudiar la posibilidad de hacer responsable a la industria tabacalera por los daños que ocasiona a los productos que vende. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaime. Y bueno, ¿no? Creo que con la información que nos acabas de compartir también se abre esta discusión sobre, además de las herramientas para hacerle frente al comercio ilícito, el estudiar y poder conversar sobre quiénes son las personas, entidades responsables de ese comercio ilícito y cuáles son las consecuencias que tendrían que tener con esa actividad. Esta fue la última presentación de la mesa que teníamos programada. Quisiera pedirles a todas y todos si pudieran encender su cámara para poder tomar una foto antes de escuchar las palabras de cierre de esta mesa. Sonrían, por favor. Nos falta el doctor Barrientos. Listo. Muchas gracias, senador. Le dejo el micrófono para que nos ayude a cerrar esta conversación. Muchas gracias, Adri. Ahora sí que agradezco infinitamente la participación de todos nuestros ponentes, pues al doctor Tonatiuh Barrientos Gutiérrez, Germán Rodríguez Iglesias, Carlos Guerrero,
la doctora Belén Sáenz de Miera, la doctora Luz María Reinales, Norman Maldonado y Jaime Arcila. De la misma forma, a todo el público que siguió tan importante evento. Lo que nos han compartido nos brinda claridad sobre las acciones, mecanismos e incluso la ruta que debemos seguir desde el Congreso de la Unión, pero en especial desde este Senado para contribuir a la erradicación del comercio ilícito de productos de tabaco. Sin embargo, será con la participación y voluntad de quienes estamos interesados en la salud y bienestar de la ciudadanía que lo logremos. Gracias nuevamente, gracias Adri por la excelente conducción de este evento. Y también quisiera cederle la palabra al doctor Tonatiuh Barrientos del Instituto Nacional de Salud Pública para que nos haga favor de dar también sus palabras, por favor. Muchas gracias, senador, y muchas gracias a todas y a todos los ponentes. Yo creo que el mensaje es muy claro. Es muy importante que México trabaje de forma decidida para eliminar el comercio ilícito de tabaco como parte de las acciones integrales de control del consumo de esta sustancia. Creo que esa va a ser la única forma en la que vamos a poder avanzar de forma clara y contundente para eliminar este factor de riesgo que es tan importante para nuestra población. Muchas gracias. Gracias a todas y todos quienes nos siguieron en esta transmisión. Toda la información que se ha compartido estará disponible. Muchos de ellos han compartido ya las ligas donde las pueden consultar. Y pues gracias nuevamente y nos vemos en la siguiente conversación sobre control de tabaco. Buen día. Muchas gracias, buenos días.